Hola a todas y todos, bienvenidos a este espacio de reflexión y aprendizaje. El día de hoy hablaremos sobre la autohipnosis, una técnica que ha despertado interés tanto en la psicología como en la neurociencia, debido a sus efectos sobre la mente y el cuerpo. Aunque muchas veces la hipnosis se relaciona con espectáculos o mitos, desde una perspectiva científica se comprende como un estado de concentración profunda, de relajación y de una atención focalizada que puede favorecer cambios tanto emocionales como fisiológicos. Antes de pasar a nuestro segmento, Llevando la ciencia a la experiencia, donde acompañaremos a Denise en la entrevista de la semana, conoceremos qué sucede en el cerebro durante la autohipnosis, cuáles son algunos de sus principales beneficios fisiológicos y sobre todo daremos respuesta a la pregunta, pues número uno, ¿cuáles son las bases de esta hipnosis o autohipnosis? En el caso de la hipnosis y la autohipnosis, su estudio ha evolucionado. Evoluciona desde explicaciones filosóficas y prácticas antiguas que a menudo se relacionaban con ideas místicas o sobrenaturales hacia enfoques científicos respaldados por investigaciones psicológicas y neurocientíficas. Desde la neurociencia, la autohipnosis puede entenderse como un estado de atención dirigida, acompañado de una relajación física y de una disminución de estímulos externos. García de la Rosa y colaboradores en el 2021 mencionan que este estado no implica una pérdida de control ni de voluntad, como se pensaba. Por el contrario, se define como un proceso de comunicación pedagógica y terapéutica, donde se produce una disociación cerebral, transitoria, eso sí, pero esto hace que flexibilice la mente consciente. ¿Cuáles son estos beneficios que obtenemos o que obtiene la persona que hace autohipnosis o se somete a un proceso de hipnosis? ¿Qué pasa con el cuerpo? Pues te platico que durante este estado el cerebro modifica temporalmente ciertos patrones de actividad neuronal relacionados con la atención, la percepción y la regulación emocional. Estudios de neuroimagen han mostrado que durante estos estados hipnóticos participan activamente áreas cerebrales asociadas al control emocional, al tiempo que se identifica una disminución drástica en la actividad de regiones vinculadas al pensamiento crítico excesivo. Al disminuir el pensamiento lógico, la mente se vuelve altamente receptiva a la sugestión positiva y al trabajo interno. La metodología de la sugestopedia de Lozanov, citada en Ceballos Galarza y colaboradores en el 2020, mencionan que alcanzar este estado de psicorelajación es fundamental para que la información se organice y de manera psicoterapéutica. El cerebro entonces absorbe nuevas conductas y reestructura esquemas de pensamiento de una forma natural y placentera, sin encontrarse con esas barreras que podría encontrarse desde estos estados de vigilia. Es decir, al eliminar la fricción cognitiva que caracteriza los estados de alerta generalizada, el inconsciente absorbe las sugerencias adaptativas de forma placentera, facilitando la desinstalación de sesgos cognitivos e integrando nuevas competencias y estados de bienestar de manera más rápida y más duradera, a comparación con aquellos métodos que eran puramente mecánicos y superficiales. Eker y Bass, en el 2022, mencionan algo que se llama el desaprendizaje neural. La hipnosis permite reactivar memorias o aprendizajes emocionales limitantes y que se encuentran alojados en áreas subcorticales. Esto pasa mientras el cuerpo se encuentra en un estado de seguridad parasimpática. Esta combinación brinda la experiencia exacta que el sistema nervioso requiere para sobreescribir y modificar de manera permanente las respuestas automáticas y los miedos asociados a dicha memoria. Además, la autohipnosis favorece la activación del sistema nervioso parasimpático, obviamente responsable de los procesos de descanso y de recuperación del cuerpo. Esto provoca respuestas fisiológicas medibles, ¿eh? Por ejemplo, la disminución de la frecuencia cardíaca, la relajación muscular y la reducción de los niveles de cortisol, es decir, del estrés, generando entonces sensaciones de calma, de tranquilidad y de un bienestar profundo. Este proceso de autohipnosis se fundamenta en la capacidad innata del sistema nervioso central para inducir un estado alterado o modificado de la conciencia, que técnicamente denominado trance. Ya lo habrán escuchado por ahí.
Esto aparece en García de la Rosa y colaboradores en el 2021 y menciona que en este trance hipnótico el sujeto no experimenta una desconexión de la realidad, sino una redirección drástica de sus recursos cognitivos. La atención a los estímulos externos periféricos se reduce al mínimo, mientras que la receptividad al mundo interno se maximiza. La autohipnosis representa la autoinducción voluntaria, deliberada y autorregulada de este mismo estado neurofisiológico. El individuo asume simultáneamente el rol de guía y el rol de sujeto de la experiencia, utilizando la focalización interna como un mecanismo para flexibilizar aprendizajes rígidos, fortalecer la confianza y abrir el sistema a nuevas configuraciones cognitivas y conductuales. El vehículo operativo de la hipnosis es la sugestión, que actúa como una instrucción, a veces directa y a veces indirecta, pero siempre destinada a modificar la percepción, la emoción, incluso a la conducta del individuo. El éxito de la sugestión depende directamente de la disminución de la resistencia crítica de la mente consciente. La implementación efectiva de la sugestión requiere la creación de un estado de psicorelajación profunda. En conclusión, la autohipnosis no solamente impacta en pensamientos y emociones, sino también en procesos fisiológicos del cuerpo. Sus efectos sobre la relajación, la regulación del estrés, la mejora del sueño, una mejora concentración, una mejora en el estado de ánimo, el tener esa claridad mental y cambiar esta percepción del dolor, muestra la estrecha relación que existe entre la muerte, entre la mente y el cuerpo. Estos hallazgos han permitido que actualmente sea considerada una herramienta complementaria dentro de distintos enfoques de bienestar y salud emocional, modificando redes sinápticas mediante la neuroplasticidad dirigida. Como ven, está muy interesante estos temas. Y para darle continuidad, ahora conoceremos un poquito más sobre cómo funciona la autohipnosis desde la neurociencia y cuáles son algunos de sus efectos fisiológicos y daremos paso a nuestra entrevista, donde profundizaremos sus aplicaciones, experiencias y beneficios en la vida cotidiana. Ha llegado el segmento que más les gusta, llevando la ciencia a la experiencia. Y en esta ocasión acompañaremos a Denise, nuestra reportera, allá hasta Oaxaca, con la maestra Nil. Vamos para allá. Nos encontramos aquí con la maestra Adnil. Adnil, si nos podrías hablar un poquito de ti, de tu experiencia profesional. Bueno, hola, yo soy Adnil, estudié psicología clínica y tengo una especialidad en psicoterapia gestal. Trabajo como psicoterapeuta ya desde hace muchos años. Bueno, egresé en el 98, entonces ya tengo bastante tiempo. También estudié un diplomado en hipnosis ericksoniana, que bueno, ese es el tema que vamos a estar trabajando, y soy terapeuta 13, que significa terapia de regresión y conciencia existencial. Okay. Por eso la tenemos de experta el día de hoy. Yo te quiero comentar que por ahí tuvimos algunos audios que planteaban varias inquietudes. Entonces, una muy frecuente es el miedo a descubrir algo terrible a partir de una sesión de hipnosis. Aquí la cuestión es si una persona siente que tiene un bloqueo en específico, pero no recuerda ningún trauma consciente. Nos preguntan, ¿es recomendable usar la hipnosis como para escarbar y sacar qué es lo que hay sin que recuerde que le haya pasado algo en la infancia? Bueno, la hipnosis es una técnica muy útil, podría hacerlo. La respuesta aquí es ¿para qué? Lo importante es que veamos la hipnosis como una técnica de la psicoterapia. Y bueno, también la hipnosis se aplica a muchos ámbitos, como por ejemplo el ámbito de la medicina, en donde se usa para controlar el dolor, pero hablando específicamente de la psicoterapia, aquí la pregunta es, si no recuerda que vivió un trauma, ¿para qué quiere recordarlo? ¿Sí? Nosotros tenemos un mecanismo de censura y también tenemos barreras, por ejemplo, éticas, barreras de la lógica,
dentro de este mecanismo de censura, lo que sucede es que funciona como un guardián, vamos a llamarle, que deja pasar la información del inconsciente al consciente. Y este guardián tiene una función, que es una función de cuidado, de protección, porque muchas de las situaciones, por ejemplo, si vivió un trauma a edad muy temprana, a veces lo que hace el inconsciente es encapsularlo, lo puede presentar a través de sueños, o a veces sí puede ser a través de un síntoma, o simplemente de la amnesia, que no lo recuerde. Lo va a recordar cuando en su vida recordar esa información sea necesaria. Si está la persona en proceso psicoterapéutico, puede ser que eso sería así como masajear un poco el inconsciente y que empiece a soñar o que empiece a tener alguna sintomatología y que esa sea la puerta de entrada a recordar un trauma. O también hay en algunas ocasiones recuerdos espontáneos por cualquier estímulo, pero aquí el punto es, si no está recordando un trauma, ¿para qué escarbarle? Ajá. Ok, bueno. ¿Esto podría generar que se creen falsos recuerdos? O sea, si se pone uno a escarbar algo que no recuerdas, pensando en que hay un trauma sin estar seguro de que lo haya. Sí, es posible que las personas tengan falsos recuerdos porque lo que recordamos, o sea, la memoria no funciona de manera literal, ¿no? Así que recuerda exactamente todo lo que pasó. A veces hay vacíos que normalmente llenamos con interpretaciones que nosotros damos. Así que sí es posible que tenga falsos recuerdos y de ahí la importancia que cuando quieran vivir este tipo de técnicas vayan con una persona que esté capacitada, una persona ética. ¿Por qué? Porque al momento de hacer la inducción también es importante que no se hagan sugestiones acerca de que vas a ir a recordar exactamente el trauma, no, sino se dan algunas indicaciones en donde el inconsciente o el alma es el que va a ir dando la información. Precisamente por eso hay que tener cuidado. Ya que tomaste el punto, ¿qué específicamente debe de cuidar uno cuando va a hacer este tipo de terapias de hipnosis en un terapeuta, por ejemplo? Bueno, pues ahora tenemos la ventaja de que en el internet puedes poner el nombre de la persona y salen sus cédulas, ¿no? Yo creo que sería una manera de revisar ahí cuál fue su formación. Pero el otro punto es mucho desde cómo te sientes, ¿sí? Cuando llegas a un espacio es cómo te sientes recibido, si tu organismo te está diciendo que en ese espacio estás de manera segura o no. Creo que también tenemos ahí esa maravillosa brújula interna que nos va diciendo si estamos a gusto en un espacio o no, con una persona con la que nos sentimos en confianza o no, y hacernos caso, porque yo he tenido algunos casos de personas que me dicen, bueno, es que, por ejemplo, ¿no? Deberías de cobrar más porque tú no te duermes. Entonces digo, ¿cómo? O sea, hay algunas personas, algunos profesionales que, pues a lo mejor en su sesión se duermen, ¿no? O bien, que me dicen, no, es que a lo mejor me estaba citando 2 veces a la semana y me decía que tenía yo que ir forzosamente, o sea, cuestiones de un manejo poco ético, en donde si empiezas a sentir alguna duda, a ver, pero ¿por qué de esta manera? Preguntar, ¿sí? Y si no, hacerte caso, si no es tu momento, ¿no? Porque también, ¿no? De repente la curiosidad nos gana. Y es sí, pero si con esa persona fue mi amiga y le dijo tales cosas, ¿no? Yo también quiero ir a ver, espérate, ¿no? ¿Para qué checar si tú te sientes en ese espacio con esa persona bien recibido, seguro? Bueno, además de, obviamente, checar la preparación profesional, la formación. Bueno, muy bien, muchas gracias. Para tranquilidad de quienes nos están escuchando, la hipnosis clínica es
un detector de verdades ocultas o es una herramienta para trabajar con lo que ya no nos está afectando en este presente? Bueno, me gusta cómo lo ponen, ¿no? Este detector de verdades ocultas. Bueno, pues es que, nuevamente, hay muchos tipos de hipnosis. Ajá. Es necesario aquí revisar para qué la vamos a ocupar. Y sí, la hipnosis podría ser una manera de ir hacia adentro, porque de hecho de eso se trata, ¿no? De una concentración profunda para ir a buscar información adentro y podemos encontrar información a lo mejor que no recordábamos, información de la cual no éramos conscientes y que no necesariamente tiene que ver con traumas. Porque la hipnosis, existe un tipo de hipnosis que es una hipnosis muy natural, la hipnosis ericksoniana, que es la que yo manejo, que puede ir a buscar los recursos de los que no somos conscientes. Ajá, o sea, también es como, a ver, date cuenta lo que tú has vivido, que son recursos o factores de protección, factores de apoyo, que no tienes conscientes. O sea, no solo es trabajar con cuestiones dolorosas, traumáticas, o sea, quitémonos esa idea. Es una técnica que nos va a ayudar al bienestar de la persona y puede ser ocupada para muchas maneras, porque, insisto, es una herramienta, es una técnica. O sea, a ver, ajá, perdón que te interrumpa. Si hay alguien que ha estado bloqueado, digamos, creativamente, en algún proceso creativo, o no sé, un escritor, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y que de repente dice, se me fue la musa, o sea, sí, se me escapó de las manos. Si tuviera una terapia de hipnosis, ¿podría desbloquear esa parte, por llamarla de alguna manera? podría ser, le podría ayudar, ¿sí? Le podría ayudar a ver qué es lo que le está pasando. Y es que ahorita que decías de una persona, ¿no? Muy creativa, que de repente tenga un bloqueo, a lo mejor también le ayudaría a entender que el proceso de la creatividad es así, que hay momentos en los que aparentemente no se encuentra nada, ¿no? Y viene luego el famoso eureka. ¡Ah, ya! Pero que normalmente es precedido de un momento de calma, de tranquilidad, y que en este caso que pones, a veces la autoexigencia, es lo que está tal vez favoreciendo o incrementando ese bloqueo. Y aquí lo que podría hacer es revisar efectivamente si es que hay un origen o alcanzar momentos de relajación profunda, ¿no? Se me ocurre, porque ahorita con esto de la hipnosis es como empezar a contactar más con estos colores, formas, en un estado de relajación muy profunda, y claro que le puede ayudar. Bueno, en esta mecánica del proceso, porque bueno, ya nos hablaste un poquito de dónde viene la hipnosis, más o menos cómo funciona, pero cuando alguien está ya en este proceso, ya está bajo la hipnosis o en alguna regresión, ¿a qué parte de la mente estás accediendo? O sea, ¿tú te das cuenta hacia dónde te vas a dirigir como terapeuta en la hipnosis o cómo funciona? Bueno, mira, las regresiones son un punto aparte y la hipnosis otra. O sea, incluso la hipnosis es una técnica que se ocupa para la regresión. Ajá, son dos cosas diferentes. Ahora, ¿a qué parte se accede de la mente? Se habla que se accede de alguna manera a la mente inconsciente, pero insisto, la mente inconsciente no es que sea así como una bóveda cerrada, ¿no? Con muchos seguros, no, sino simplemente es una parte de cómo funciona nuestra mente en donde está nuestra información. Y que bueno, podemos acceder a ella a través de estas técnicas de relajación profunda, pero aquí, insisto, lo importante es saber que en esta mente inconsciente, o en algunos otros enfoques se le llama sabiduría organísmica, que no existe solamente lo desagradable, ¿sí? Sino que también existen muchos recursos internos que tenemos, porque todas las personas, sobre todo las que estamos funcionando, ¿no? Llevamos una vida funcional, productiva, útil, tenemos muchos recursos de los que a veces no somos conscientes. Y entonces,
vamos ahí a esa parte de la mente, pero sí, insisto, que no es una parte oscura, ahí escondida, no, simplemente es una parte en donde se guarda mucha información que en el día a día, o que conscientemente no la tenemos, y que eso es saludable también, porque ¿qué haríamos con tanta información? ¿No? Entonces, vamos ahí, sería como el archivero de nuestra mente, en donde está ahí la memoria, y ahí accedemos. Wow. Bueno, acá vamos a hablar un poquito más de los mitos. Creo que hay mucho alrededor, mucha gente piensa que la hipnosis es, pues, en parte algo de charlatanería, sí, o esoterismo, no sé, incluso pues cómo se comercializa, ¿no? Estos espectáculos de hipnosis, en grandes espacios. Pero este mito en específico de la regresión, ¿realmente te obliga a revivir algún dolor o un trauma para poder solucionarlo? O desde tu experiencia en este caso, ¿cómo se maneja? O sea, ¿se trata nuevamente de pasar por ese proceso sufriendo, o más bien es observarlo desde un estado que te permita desactivar esa carga emocional, pero a partir de la calma? ¿Cómo lo maneja? A ver, bueno, es que sentí que era una pregunta muy amplia. Mira, decías el mito de la regresión. Ajá. Bueno, la regresión en sí no es un mito como tal. Ajá. Y la hipnosis es, insisto, otro punto. Son como dos cajones, ¿no? Ahora, en el caso de la hipnosis, esta persona siente que hay ciertos mitos, no es que vea la terapia de regresión como un mito, sino dentro de estos mitos que hay alrededor, tanto de la terapia de hipnosis, en específico la terapia de regresión, en donde pareciera que te están obligando a vivir o a revivir esa parte, pero preguntaban, ¿es con dolor? O sea, ¿realmente vuelves a vivir esa parte sintiendo ese mismo trauma que a lo mejor viviste en el primer momento? No sé, como decir, pues me regresé a una vida anterior en donde morí ahogado, ¿no? Y vivo esa angustia y siento esa sensación de que me estoy ahogando, y es como volver a vivir ese mismo proceso, o es un poquito desde fuera, ¿no? Un poquito más desde la calma. ¿Cómo se vive un proceso así? Ok, mira, decías ahorita que como que te están obligando, ¿no? A vivir eso. Primero, si una persona siente que su psicoterapeuta lo está obligando a algo, hay cuidado. Porque, bueno, hay diferentes enfoques, ¿no? Pero aquí lo importante desde la psicoterapia, como yo la veo, es más bien que acompañemos a la persona para que se haga cargo de sí mismo, rescate sus recursos que van a ser útiles para su vida. Así que si la persona no se siente lista para algo y siente que la están obligando, ¿no? Como por ejemplo hacer en este caso una regresión, ahí cuidado, ¿no? Yo lo pondría así como que, ojo, necesita revisar. Ahora, si es que se hace una regresión y la persona va a un momento, ¿sí? Ya sea de esta vida o de otra vida, ¿no? Porque la regresión es ir hacia atrás, que puede ser cuando yo era adolescente, era niña, a lo mejor en la vida intrauterina o incluso antes, ¿no? Esto no lo determina ni el psicoterapeuta ni la persona en cuanto a su personaje, vamos a llamarle, ¿no? A su ego, no, o su mente, sino más bien cuando se hacen regresiones, desde este enfoque que yo trabajo, es más entrar a confiar en la guía del alma, y es quien decide hacia qué momento vas a ir a recordar. Ahora, si está recordando un evento doloroso, un evento traumático, hay
técnicas durante este tipo de trabajo en donde le pide a la persona que sea observadora, no necesita volver a vivir o a revivir ese dolor como tal. ¿Por qué? Porque más bien lo que necesita es llegar a comprender lo que sucedió y nuevamente, como estamos, decía, en el terreno del alma, eso que está comprendiendo le es útil para este momento de su vida, porque nuevamente vamos al punto de la curiosidad. Muchas personas más bien es como, a ver qué se siente, qué cosa fui, qué cosa hice, o sea, no, porque todo lo que se trabaja es básicamente para abonar al proceso que está viviendo en este presente, no por curiosidad, porque entonces no sería un trabajo clínico, un trabajo ético. Me parece fabuloso eso, ¿no? Que hay que tener cuidado y no, saber que no es para jugar, ¿no? No es nada más para satisfacer una curiosidad. Exacto. Y también, perdón, pero también si llega una persona que así como que, a ver, tengo curiosidad, ¿para qué quieres una regresión? Por curiosidad nada más. Ahí nuestro trabajo es, vamos a revisar, ¿no? De dónde viene esa curiosidad, más hacia otro tipo de enfoque, más que hacer lo que la persona quiere si sabemos que no es lo adecuado para su proceso. Bueno, sabemos que hay muchos escépticos, en este caso, para quienes buscan un respaldo más académico o formal, ¿no? ¿Cuáles son o qué enfoques son los que avalan o integran el uso de la hipnosis y de las regresiones? Porque ya nos dijiste, son dos cosas. Sí. Entonces, me imagino que cada uno tiene un enfoque específico desde el cual se parte para que no caigamos precisamente en esta parte mágica esotérica. Sí, fíjate, la hipnosis tiene muchos usos. Te decía, se puede utilizar, por ejemplo, en el área médica, en el área odontológica, se hace mucho trabajo con hipnosis. Y dentro del ámbito de la psicoterapia también hay varios enfoques que la ocupan, porque es una técnica. La ocupa el enfoque cognitivo-conductual, la ocupan diferentes enfoques humanistas. Existe la psicoterapia breve, que trabaja mucho con esta hipnosis natural o la hipnosis ericksoniana que te decía. Hay diferentes enfoques. Aquí el punto es que no solo es la técnica. Repito, es como si la técnica sería como el bisturí. Pero el bisturí necesita ocuparlo un cirujano para poder hacer una cirugía, ¿no? Porque yo le digo mucho a mis alumnos, el bisturí también lo puede ocupar un carnicero. Y es muy fácil abrir y ver qué hay adentro, pero a ver, luego cómo cierras y cómo acomodas, bueno, primero acomodas todos los órganos, ¿no? Y vuelves a cerrar para que esta persona siga funcionando, ¿sí? Entonces, el punto aquí es que esa técnica es utilizada dentro de enfoques psicoterapéuticos. Si es una persona nada más que dice, yo solo soy hipnotista, ¿no? Pero ¿para qué? ¿No? Ahí sería la pregunta, ¿no? Entonces, pues, no es por ahí. Y bueno, y es una técnica avalada también, que se ha ocupado desde hace muchos siglos, que cada vez hay más investigación en el uso de la hipnosis para el manejo del dolor. Por ejemplo, en el ámbito deportivo también se ocupa mucho la hipnosis. Ahora con pues todos estos padecimientos que vivimos en la actualidad, ¿no? De la fibromialgia, por ejemplo, que están muy asociados al dolor crónico, se ocupa la hipnosis como técnica y está habiendo ya mucha investigación. Que eso es fabuloso. Entonces, simplemente es estar informado y nuevamente ir con una persona que esté capacitada en el uso de ese bisturí. Ahora, en el tema de las regresiones, lo cierto es que este tema es complejo dentro de la psicoterapia. ¿Por qué? Porque precisamente ha estado asociado mucho como a chamanismo, a cosas poco éticas, pero ha habido ya mucha investigación.
la Universidad de Virginia lleva ya muchas décadas, muchos años, haciendo investigación sobre el tema de regresión y sobre el tema de la multidimensionalidad. También existen ciencias como por ejemplo la física cuántica, en donde ya nos va comprobando de que existe la multidimensionalidad, y aquí de lo que se trata es de ir integrando toda esta información. Quien está trabajando, quien es una de las pioneras en esta área, es la doctora Pilar Ocampo, ¿no? Que pues ella también, ¿no? Tiene todo un estudio. Ella misma comparte que abrir esta área le costaba mucho, precisamente por cómo se ha visto, ¿no? Pero también se ha juzgado mucho desde el desconocimiento, desde el tener poca información. Ajá, entonces, nuevamente, ¿cómo sabemos que es? Bueno, ella también ahora recuerdo, ¿no? Ella es mi maestra y dice, no vamos a convencer a nadie, pero ¿cómo sabemos que sí es útil, que sí es eficaz, efectiva? Bueno, pues leyendo, investigando, preguntando y también experimentándola. Otra duda fascinante que nos llegó es si a través de una regresión específicamente podemos de alguna manera cambiar nuestro destino. O sea, si ayuda a tomar decisiones diferentes en ese estado. ¿Qué le podrías responder a esta persona? Ok, si ayuda a cambiar bueno, aquí creo que tendríamos que hablar primero del destino. Ajá, si existe el destino, si no. Como yo lo he aprendido, es que existen eventos de destino, que es lo que nuestra alma diseña. Cuando nosotros encarnamos, traemos ya un diseño de cómo vamos a ir viviendo. Sí, imaginemos que es como si entramos al preescolar y vamos a ir preescolar, primaria, secundaria, ¿no? Entonces ya hay un diseño curricular, vamos a llamar, ¿no? De qué materias nos tocan ir llevando, ¿no? Aprendiendo. Sin embargo, también tenemos libre albedrío. Ajá. Y desde este libre albedrío, pues vamos tomando decisiones. ¿Y qué decisiones? Que a lo mejor no estudio las tablas y voy repitiendo, no sé en qué año, en primero, segundo, o a lo mejor ahora desde el preescolar con todos estos cambios que hacen, ¿no? Pero si no estudio las tablas, pues voy a tener que estar repitiendo esa misma lección, y ahí es en donde entra mi libre albedrío. Tal vez mi diseño es que yo llegara hasta una maestría, pero mi necedad, mi placer inmediato, la comodidad hace que yo no repase las tablas, entonces pues no voy a ir avanzando. En ese sentido, ahora, lo que sucede con una regresión es que vamos a los momentos que son significativos para lo que estamos viviendo en el momento. Y desde esa perspectiva, la información que obtenemos nos ayuda a comprender, y cuando comprendemos, cuando ampliamos la conciencia, definitivamente ya no vivimos igual. Ajá. Entonces, sí hacemos cambios. ¿Por qué? Porque empezamos a mirar cosas, a comprender cosas que antes no estábamos viendo, ¿no? A lo mejor, regresando a esta metáfora de las tablas, ¿no? Es como, es que son cosas de repente tan obvias, pero no las vemos, ¿no? Es que no las he repasado. Entonces necesito repasarlas, ¿no? Y ya podríamos decir que como pasamos esa lección o atravesamos ese desbloqueo, ¿sí? Entonces, sí cambiamos, sin embargo, no es un cambio así mágico, ¿no? O de que ya mi destino es de esta manera y de esa manera necesito seguir en el sufrimiento, por ejemplo. O sea, no, sino simplemente lo que nos ayuda a este tipo de terapia, porque no es psicoterapia, esta es una terapia de regresión, es a hacernos conscientes de información que nos va a ayudar a mirar a qué se debe que esto que estamos viviendo en el presente lo estamos viviendo de esta manera, y a partir de ahí podemos hacer cambios, nuevamente, si lo decidimos, porque pues cada quien tiene su libre albedrío. Bueno,
Muchas gracias. Entonces, cuando llegamos a sanar un evento del pasado, eh, no nos vayamos muy lejos, ¿no? De esta vida, pero del pasado, algo que a lo mejor está un poquito bloqueado, que regresamos a ese momento, que lo observamos desde una visión diferente, porque si nos pasó siendo adolescentes y ya somos adultos, pues obviamente la forma en la que la vivimos era con la mente de adolescente. Y ahorita el observar ese mismo momento con una mirada de alguien adulto, pues obviamente también cambia la percepción, ¿no? Pero bueno, ahí estaríamos reescribiendo la historia literal, o sea, de alguna forma la que está hacia el futuro, porque obviamente no vamos a cambiar el pasado es pasado y pasado está, pero hacia el futuro, ¿se puede reescribir la historia o nada más cambia la estructura emocional en el presente? Bueno, es que cambia la estructura emocional, cambia la manera en cómo la vemos y a veces hasta cambian nuestras justificaciones, porque yo veo de repente que las personas ocupamos un evento doloroso como la justificación para no avanzar, para no vivir en bienestar. Entonces, cuando vamos a sanar eso, empezamos a mirarlo diferente y nuevamente, claro que cambia nuestra perspectiva, cambia la manera de ver la vida, porque es cierto, pues el pasado no lo podemos cambiar, pero sí podemos cambiar la narrativa, el cómo miramos eso que nos sucedió. Y ahí entramos en esto que comentaba hace un momento, es como empezar a mirar qué recursos desarrollé a partir de eso doloroso que viví, que seguramente fueron muchísimos, porque si sigo en este presente funcionando, es que algo hice. Aunque no me di cuenta, algo hice. Solamente que a veces el estar ahí fijada en ese dolor, en esa narrativa de que a mí me pasó, de a veces de ser la víctima de la situación, me impide mirar todo lo que logré a partir de esa situación, que seguramente fue muchísimo, porque a veces con este tipo de eventos más impactantes es a partir de los cuales desarrollamos más recursos. Bueno, y aquí hablando, porque en esta pregunta que hacía es cambiar la estructura emocional en el presente. Muchas veces también podríamos decir que hay cierto bloqueo a tratar a personas, a lo mejor fuera de las que son mi círculo más cercano, y este tipo de terapia podría ayudar a tener una mejor conexión con el resto de las personas. Sí, de hecho, no solo este tipo de terapia, sino los procesos de psicoterapia le ayudarían. Y aquí también necesitamos revisar qué tan funcional es esto. Y quiero detenerme, ¿por qué? Porque yo encuentro muchos casos en donde las personas son introvertidas, pero sienten mucha presión social a relacionarse, por esto que decías, ¿no? Es como, sí, pero es que no tengo tantos amigos. Y empezamos a revisar y su característica es más con tendencia a la introversión, pero funcionan, ¿no? Entonces ahí nuevamente sería revisar de manera particular para qué tan funcional es, qué tanto no. También si no se relaciona por una situación de ansiedad social o porque no tiene interés. Son muchas variables ahí que se necesitan revisar, por eso es que cada caso es particular. Bueno, ¿y cómo impacta un proceso de este tipo, ¿no? Un proceso terapéutico de este tipo? Híjole, yo creo que impacta mucho, porque transforma tu mirada de la vida, transforma tu mirada de ti mismo. Entonces, sí o sí tiene un impacto. Tiene un impacto porque empiezas a comprender más cosas. Por ejemplo, regresando al tema de la terapia de regresión, ¿no? De repente yo viví un evento fuerte, ¿no? 2 de mis hermanas murieron en un accidente y para mí eso fue de las cosas más impactantes que he vivido. Y a partir de comprender a qué se debe que en el diseño de mi alma
hubo ese evento. Lo cierto es que ahora yo le agradezco mucho al alma de ellas que me hayan dado esa lección. Porque sí fue de lo más doloroso y yo creo que, no, sí, de lo más doloroso que he vivido. O sea, yo me reconozco en el momento de la muerte de la primera, porque la otra estuvo unos días en el hospital, ¿no? Pero en esa noche recuerdo que es el momento de mayor desolación, creo que esa es la palabra que he vivido en mi vida. Y bueno, y he vivido muchas cosas, pero eso, y no lo lograba comprender. A raíz de todo este camino de mayor comprensión, de ir a ver a qué se debe que estoy viviendo esto, de mirar completo, a raíz de eso lo agradezco enormemente. Y no quiere decir que ahora diga, ay, sí, que pasen este tipo de cosas que me duelen. No, pero ya no me considero como una víctima de la situación, sino más bien logro comprender por qué mi alma decidió que a esa edad, con esas circunstancias, tenía que vivir esa situación. Entonces, eso transforma la manera de ver la vida. O situaciones en donde, no sé, relaciones madre-hija, ¿no? Que son a veces tan conflictivas, cuando comprendemos, a lo mejor desde nuestra mirada de madre, ¿a qué se debe que tenga una hija como ella? O desde mi mirada como hija, ¿a qué se debe que mi mamá fue así conmigo o es así conmigo? Nos transforma la mirada y nuestra forma de estar en el mundo. Aquí, digo, no la hicieron, pero ahorita que hablabas del duelo que viviste, podríamos decir que alguien que no ha podido superar un duelo en las etapas del duelo, ¿no? Que ya tiene mucho tiempo y no ha podido superar eso, ¿podría ser una forma de atenderlo? Sí, podría ser una manera. Lo cierto es que por ejemplo, la terapia de regresión es muy útil en casos en los cuales temas como un duelo, como una relación de pareja, como un síntoma a nivel físico, ya ha sido tratado, pero no, a veces disminuye, pero no se soluciona del todo. Ajá, hay casos así en donde algún síntoma, a lo mejor ya fue con un médico, ya fue con otro, y disminuye o mejora, pero ahí sigue, o estas situaciones a veces en relaciones, ¿no? En donde no, aparentemente todo está bien, pero yo no sé por qué no puedo desapegarme de alguna persona. Y ya llevé procesos, de repente con diferentes profesionistas, y regreso a lo mismo. Entonces, este tipo de casos en donde ya hubo un abordaje psicoterapéutico y no se ha resuelto, serían candidatas esas personas para este tipo de terapia. Bueno, pues muchas gracias. Adnil, algo que nos puedas agregar como mensaje final para todos aquellos que todavía tienen cierto, ¿qué se puede decir? Cierto miedo, cierta angustia, cierta, no sé, falta de conocimiento sobre lo que son las técnicas de hipnosis y de regresión. ¿Y qué les quisieras decir? Bueno, primero, ahora que lo pones como que cierto miedo, el miedo siempre nos protege, ¿sí? Entonces, nuevamente, yo trabajo desde esa perspectiva de hazte caso. Si tu miedo te dice, ay, o sea, sí quiero ir, pero no, porque me da miedo, no te obligues. ¿Cuál sería el primer paso para esas personas? Informarse como estas preguntas que te hicieron, ¿no? Acerca de, a ver, ¿realmente esto es una técnica efectiva? ¿Hay investigación? ¿Quién la puede hacer? ¿En qué caso se ocupa? O sea, como llenar todos estos vacíos de dudas para que la mente se pueda quedar tranquila de, pues es una posibilidad, ¿sí? Creo que ese sería el primer paso. Y después, a lo mejor yo diría que tal vez empezar a buscar a una persona con, a ver, ¿quién podría ser? No vayas con el primero que veas, ¿no?
Es como ahora que hay tantas redes sociales y tanta información, así como, mira, esta persona estudió esto, estas son sus credenciales, creo que sería el segundo paso. Y luego ir también confiando en que la persona sabe hacer su trabajo. No tienes que llegar y, a ver, yo cómo me tengo que preparar. No, solo es simplemente ir con la disposición. Normalmente, aquí como yo lo hago, es que si alguien llega diciendo, es que quiero, por ejemplo, una regresión, no es en esa sesión, ¿no? Sino tengo una sesión para revisar el caso, para hacer una historia clínica, y se ve si es que la persona necesita esa técnica o no. Y ahí entonces, si tienes miedo, primero investiga, hasta que tú digas, ya tengo información, pregunta también. Sí, pregunta, y entonces cuando tú ya digas, ya sé de qué se trata esto, y si me late, atrévete a experimentarlo. Aquí, nada más para también que tú nos orientes, ¿no? Hay tanta información en las redes sociales. Específicamente voy a hablar, por ejemplo, de YouTube, ¿no? Canales de personas que a lo mejor se puedan decir que te ayudan a llevar una terapia de regresión o una hipnosis para que tú puedas hacer tu autohipnosis. ¿Cómo revisar si eso que encontré en internet es bueno o si me va a afectar más de lo que me va a ayudar? Sí, qué buena pregunta. Yo creo que aquí necesitamos seguir las mismas reglas de las redes sociales, las reglas cibernéticas, ¿no? Que, pues, a la página que entres, cerciórate de que sea una página de una persona que sea profesional en esa situación. Porque hay mucha gente que agarrar el bisturí es muy sencillo. Primero, cerciórate de ver cuáles son sus estudios, cuál es su formación, porque hay mucha gente que también hace el servicio de esa forma. Esa es una manera. La otra es, lo que yo sugiero es conocer, ver para qué va a ser, y pues, es que existe la autohipnosis, pero en la autohipnosis lo que se sugiere es que sea con tu propia voz. Eso es algo importante. Y si tú encuentras alguna técnica, yo lo que te sugeriría, si a lo mejor alguien está con mucha curiosidad, a lo mejor es que primero revise que sea una página seria, que sea de una persona que realmente está formada en la materia. Después, a lo mejor que busque técnicas de relajación, porque la hipnosis finalmente es una relajación profunda, ¿sí? Entonces, que busque esas técnicas de relajación, que empiece a practicar, ¿sí? Pero sí, sinceramente yo lo que sugeriría es que no lo hagas de esa manera, sobre todo si no tienes experiencia para detectar si esto me va a ser útil o no. Mejor no, porque con esta metáfora que te decía del bisturí, es como, puede venir ahí como hacer la cirugía, ¿no? Y es una manera de cuidarte nada más. Y ya para finalizar, porque tocaste el tema, ¿no? Personas que tienen fibromialgia o incluso, mi esposo es uno de ellos, personas que son alérgicas a los analgésicos no esteroideos, entonces que tienen que buscar una manera de un paliativo para el dolor sin que sea precisamente a partir de un medicamento, ¿no? ¿Hay posibilidades de tomar algún curso de hipnosis o al menos para que alguien les diga cómo hacer su autohipnosis y poderse autorregular ellos? Sí, puede, tomar un curso, dices tú, pero también podría ir con una persona que conozca la técnica y que le pueda ayudar a cómo hacer su autohipnosis. Sí, porque ahí básicamente que se ocupan pues sensaciones, imágenes, ¿no? Y que pueda ir ocupando eso para los procedimientos. Tere Robles se llama ella, yo imagino que todavía la directora del Instituto Milton Erickson de México, ¿no? Cuando tuve una formación, ella vino
trabajar con nosotros en alguna ocasión. Y recuerdo que mi maestro nos decía que había ya, te estoy hablando ya de hace 25 años, ¿no? Que había ya videos sobre extracciones de muelas, sí, o cirugías, sin el uso de la anestesia, únicamente con técnicas hipnóticas. Bueno, pues para todos ustedes que tienen dudas, pues aquí estamos tratando de resolvérselas. Muchas gracias por haber estado con nosotros y volvemos contigo, Saray. Muchas gracias, Arnil. Muchas gracias. Agradecemos a nuestra reportera y a nuestra invitada especial por sumarse en este proyecto. Si les gustó el podcast, les invitamos a contestar el siguiente cuestionario que nos permitirá evaluar el impacto del mismo. Recuerden que tanto las referencias como la liga del cuestionario de evaluación se encuentran al final de esta presentación y también en la descripción del video. Hasta la próxima.